Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Vamos a dar continuidad al módulo cuarto, donde vamos a empezar a desarrollar una temática que se llama los elementos y principios del lenguaje visual. Entonces voy a compartirles pantalla. Y les pido por favor que sean participativos y, y me colaboren como siempre, ¿no? Tenemos a la mano ahí el internet, que es un gran apoyo, y vamos construyendo entonces clase todos. Voy a cerrar aquí ya unas cuantas aplicaciones para de pronto no perjudicar el rendimiento y ya les comparto mi pantalla. ¿Cómo vamos en el...? Bueno, ya estamos todos muy bien el nivel de cumplimiento. Entonces arranquemos de una vez para que nos rinda. Bueno chicos, entonces les pido su atención. Estos son los elementos y principios del lenguaje visual. Básicamente, como les decía, es empezar a reconocer que existen unos componentes y no tanto técnicas, sino que elementos que de cierta forma nos permiten a nosotros incluir un desarrollo retórico más digamos, más avanzado a la hora de crear cualquier composición. Y cuando hablo de retórica, esa palabra se refiere a cómo la imagen representa cualquier ideología o cualquier situación, ¿no? O básicamente, como dicen por ahí, cuando las imágenes hablan. A eso digamos que eso es lo que puede incluir en gran parte una descripción a lo que es la retórica de la imagen, ¿ya? De qué nos cuenta la imagen que estamos viendo, porque al final la imagen es una representación de elementos o de situaciones que nosotros reconocemos, ¿ya? Cuando no reconocemos algo mediante una imagen, pues bueno, ya empiezan múltiples interpretaciones, como ocurre por ejemplo en el arte, ¿no? En el expresionismo humano, que tiene la facultad de crear cualquier tipo de cosas. Cuando miramos algo que no nos representa algo que, digamos, que culturalmente no podamos asociar según los conocimientos que ya tengamos nosotros, pues ahí empieza una serie, digamos, como de interpretaciones al aire, que eso puede ser en gran punto pues algo bueno o algo malo. Pero bueno, aquí simplemente quiero que vean esta imagen donde se ve claramente una representación del arte rupestre, ¿cierto? ¿Qué es el arte rupestre? Básicamente los primeros, o sea, son como las primeras señales que se encontraron de que podían existir unos lenguajes de representación y de comunicación entre humanos, ¿no? Específicamente entre el humano, que es una de las, digamos, de las facultades y de las grandes diferencias que se tiene con respecto a los otros seres vivos, ¿no? Que tenemos esa capacidad de crear un lenguaje. De hecho, más que se puede decir que la inteligencia, más que cualquier otra característica, realmente lo que nos podemos decir que nos diferencia del resto es el lenguaje, ¿no? Eso es básicamente, y la forma de nosotros representar ese lenguaje en cualquier formato. Eso realmente diría que es una de las grandes diferencias. Porque ya el nivel de inteligencia es algo totalmente relativo, ¿no? No podemos decir que el hombre es el más inteligente de todos. Resulta que, por ejemplo, el cocodrilo ha existido durante millones y millones, 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 millones de siglos y su cerebro es chiquitico, o sea que tiene lo suficiente para sobrevivir, que también diría que es uno de los principales objetivos de todos. Entonces, miren desde donde arrancamos. Siempre que nosotros nos enfrentamos a un formato, ¿cierto? Pantalla o formato físico, siempre existen unos puntos de referencia y líneas de referencia, si así lo queremos ver, invisibles, como queramos interpretarlas. Y si nos ubicamos en la mitad, siempre regularmente en pantallas es la mitad es el punto cero, ¿ya? O sea que ahí tenemos el génesis, totalmente en el centro. Pero ya si nosotros pensamos en un plano cartesiano, como si diéramos
la pantalla en cuatro, cada elemento comienza a tener una representación que es inclusive, podríamos decir que lógica en el plano bidimensional. Entonces nosotros tenemos la concepción de que lo que está a la derecha va en valores positivos, o sea que suma, y la izquierda valores negativos. Entonces si pensamos en ese contexto, lo que va hacia la derecha es, por ejemplo, ir hacia adelante y ir a la izquierda, retroceder, como ocurre en los juegos 2D, ¿no? Ustedes siempre están adelante yendo hacia la derecha, siempre que voy a la izquierda me estoy devolviendo. Y lo mismo ocurre con arriba y abajo, ¿no? Entonces el cuadrante superior suma y el cuadrante inferior resta. Entonces teniendo en cuenta ese elemento ya nosotros empezamos a tener un material que podemos utilizar a la hora de justificar y no solamente de justificar, sino de hacer una composición realmente asertiva. O sea que si yo quiero representar el concepto de incremento a la derecha, esa es la mejor forma de proyectar el crecimiento. En cambio, cuando algo está pues haciendo todo lo contrario, pues por supuesto tendría una representación distinta. Entonces quiero que entendamos eso, ¿no? Que hay valores positivos, hay valores negativos y se representan en un formato, ¿ya? En un formato se puede representar eso. Entonces aquí quiero pues contarles la anécdota de la marca Johnnie Walker, que durante mucho tiempo, eh, digamos que cuando se crean marcas, la idea es que las marcas nos cuenten algo, ¿no? Nos cuenten una historia. A veces es de tipo ideográfica, o sea que la misma forma nos puede representar situaciones, o a veces simplemente algo tipográfico, ¿no? O sea que solamente se va a enfocar en la forma. O sea, no necesariamente me tiene que representar, sino que la letra es, bueno, no sé, las iniciales de la marca y no sé. Pero Johnnie Walker es una marca que en los, digamos, en los primeros años tenía una representación de caminar hacia la izquierda. Obviamente el concepto no era, pues siempre era el de keep walking y continúa caminando, pero pues no se estaba enfocando en que a través de la forma realmente se necesitaría hacer como un cambio para representar mejor ese concepto. Y además si aquí vemos, por ejemplo, en 1908, la representación en este caso del personaje, tenía unas características más figurativas. Y quiero que aquí voy a escribir ese término porque es bueno que ustedes vayan de alguna forma encontrando conceptos que hacen parte de, como el que tengo aquí. También podemos llegar a un plano abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Miren que hay una transformación y miren cómo la forma se va convirtiendo, en cierta forma, se va simplificando, ¿correcto? Entonces, lo figurativo básicamente es lo que tiene un nivel de detalle mayor y lo abstracto es lo que tiene, digamos, un nivel de detalle más simplificado. Incluso usted, digamos que pues, aquí tiene como unos detalles adicionales, pero pueden notar cómo la forma se va simplificando. Eso es algo que se utiliza mucho en infografía, que es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte de la clase. De nosotros, cómo el nivel de abstracción lo podemos llegar hasta el máximo y al final va a seguir representando lo mismo. Y pues va a ser más fácil de no centrarse en otros detalles específicos, ¿no? Entonces, lo figurativo cuando tiene mucho detalle y lo abstracto cuando ya esa forma, digamos, cambia, ¿no? Cambia a un concepto más simple. Y por supuesto, miren que ya la marca hoy en día pues tiene la dirección hacia la derecha, bajo el concepto que se maneja actualmente y es el siguiente con el eslogan, el de Keep Walking, ¿no? Y de eso vamos a encontrar muchos, muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que podemos encontrar.
Bueno, ahora sí vamos a ver algunos elementos conceptuales que son los que definen cualquier tipo de representación en el lenguaje visual, ¿ya? Entonces, el primero es el punto. Entonces vamos a hablar un poquito aquí del punto. Digamos que es la forma más sencilla, el signo más sencillo que existe y que forma parte de toda imagen, ¿ya? Es sin dudas el elemento más simple del lenguaje visual. El punto tiene una enorme fuerza de atracción sobre la mirada y su ubicación dentro del encuadre crea interesantes relaciones de composición. Entonces el punto me marca a mí una referencia de posición, ¿cierto? Me direcciona. Es inevitable no centrarse en ese punto negro que estamos viendo sobre este fondo blanco. Si no tuviéramos el texto descriptivo que está aquí, créanme que llamaría incluso mucho más la atención. Y eso lo que nos deja claro es que cuando queremos llamar la atención o centrar la mirada de las personas en un lugar, porque es un punto importante, ¿cierto? Si queremos centrar la mirada en un ítem importante, no quiere decir que el ítem tiene que ser el más grande, que tiene que ser, ¿cierto? Competir por lo que más se vea, no. Miren que de lo simple también podemos llegar a un concepto totalmente claro. O sea que si yo tengo una hoja en blanco y un texto muy pequeño, créanme que todo el direccionamiento se va a centrar en ese punto. Entonces, ahí empezamos como a tener unos criterios ya más claros a la hora de componer, ¿ya? Que a veces menos es más y con un punto estoy terminando una ubicación, posición y que me voy a centrar. Que luego se puede combinar con otros referentes, ¿no? Porque el punto también puede estar terminado por un color y bueno, todo tipo de alternativas. Luego del punto viene la línea. Podríamos decir que la línea es el trazo del punto al desplazarse, o sea, una proyección del punto. O una sucesión de puntos contiguos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el mismo puntico, ¿cierto? Que a veces es un píxel si pensamos en el contexto de la imagen digital. Cuando nosotros duplicamos ese píxel, pues vamos a generar una línea. Entonces, el punto, según dice Kandinsky, un famoso pintor ruso, ahora les comparto alguna de sus obras, dice que está constituido exclusivamente por tensión. La línea, en cambio, combina tensión y dirección. Entonces la línea, enfoquémonos en esa última definición. Dice que nos va a mostrar una tensión, o sea, un relacionamiento entre dos puntos y además una dirección. El punto no nos dice una dirección como tal, nos marca una posición, pero no nos muestra una dirección como lo podría ser una flecha, ¿no? O sea, ya no nos guía más, simplemente nos ubica en esa posición, pero ya no nos representa a nosotros un camino a seguir. La línea sí lo hace, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros vemos líneas, vamos a ver conexión, conectividad y demás. Entonces, miremos algunos referentes que están aquí al lado derecho de las representaciones que nos pueden dar la línea dentro del lenguaje visual. Entonces una línea puede ser pasiva y por supuesto estática. Podemos representar lo que es algo activo cuando tiene un cambio, un movimiento. Cuando una línea es sólida o estructural. O sea que cuando nosotros tenemos dentro de nuestra gráfica elementos estructurales y queremos manejar unidad gráfica, todos los elementos de ahí en adelante tienen que ser estructurales. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes... Les doy un ejemplo, por ejemplo, perdón ahí por la redundancia. Eh, Cuando uno está diseñando, por ejemplo, un icono, ¿ya? Un icono que va a representar, yo qué sé, que está prohibido usar algún tipo de elemento dentro de la empresa, ¿ya? Entonces es un icono prohibido. Entonces, si las formas que tiene ese icono tengo unas formas estructurales. Si yo quiero representar la unidad en el resto de los iconos, debo conservar esa estructuralidad, ¿ya? Entonces manejar lo que son formas rectas como está aquí. Si ya quiero que algo tenga digamos, una representación más fluida, más suavizada, podemos enfocarnos en un trazo como estos. Cuando algo es estable, podemos representar la estabilidad, la inestabilidad.
¿cierto? Miren, lo estable nos aparece una línea recta hacia arriba, inestable aparece una línea girada unos cuantos grados. Entonces miren todas las representaciones que nos puede dar una línea, ¿no? Efusividad, eh, cuando algo es simple, cuando algo tiene bastante como dinámica, ¿cierto? Entonces agresividad también, ¿no? Cómo la agresividad se puede representar por medio de las puntas. Entonces miren la cantidad de ingredientes que ya empiezan a aparecer simplemente con dos elementos como el punto y la línea. Entonces si cogemos el punto y una línea, ya nosotros podemos meterle a eso semántica, ¿no? Meterle a eso retórica. Ya del punto y de la línea comienzan a aparecer las formas más elementales, ¿ya? Entonces aparece el plano, donde surge del desplazamiento de la línea en el espacio y puede adaptar numerosas formas y colores. Ya nosotros en el ejercicio práctico que hemos estado realizando, de alguna forma nos hemos familiarizado. Ay, qué pena, espérense, creo que moví por aquí un micrófono. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Vale, gracias. Listo. ¿En qué parte me quedé? ¿Estamos en el plano todavía? Vale. Simplemente le está diciendo que el plano, pues no necesariamente siempre piensen en un plano cuadrado. El plano realmente puede tener cualquier tipo de forma. Si movemos los nodos, vamos a conseguir otra forma. Entonces, las formas fundamentales son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Pues voy a leer simplemente aquí esta parte sin entrar en mucho detalle porque ya los tenemos más que claros. Entonces el cuadrado es una figura de cuatro lados con ángulos rectos de 90 grados. Es una forma estable, o sea que el cuadrado me representa mi estabilidad. Por, por supuesto su, digamos, su perfección. Se asocia a la estabilidad, rectitud, honestidad, equilibrio. Miren lo que empieza a representar ya un simple cuadrado. Honestidad, equilibrio, interesante. El círculo representa el plano, la circunferencia. El círculo representa el plano, la circunferencia, su contorno. Ajá. Nos sugiere movimiento, rotación, centro de atención, infinito, inestabilidad. Entonces, imposible no asociar siempre la forma circular con el movimiento. Entonces, si queremos representar el movimiento, vamos a utilizar entonces mucho mejor el círculo que cualquier otro elemento. ¿Ya? Centro de atención, además, e infinito, porque no tiene un límite, ¿ya? Es algo totalmente cíclico. Por eso cuando se representan los ciclos en la gráfica, siempre se va a ejemplizar por medio de un círculo, ¿ya? Es la parte de representar un ciclo, algo totalmente circular. Y el triángulo es una figura de tres lados, cuyos ángulos y lados son todos iguales en el caso de los triángulos equiláteros. Es también una figura estable. Miren que también representa estabilidad, pero no tanto como el cuadrado. Puede tener un sentido de verticalidad porque ya nos proyecta una dirección, o sea, ese límite que tenemos en la parte superior ya nos muestra a nosotros un direccionamiento. Y sugiere acción, tensión y conflicto. La parte del conflicto es porque las esquinas en cierta forma representan la agresividad, ¿no? Además por digamos, la flecha. ¿No? La flecha nos muestra una dirección y una flecha pues en sí que es pues también una herramienta o un arma. Entonces quizás es la forma más agresiva de las que estamos viendo aquí. Entonces representa también tensión, conflicto y la acción. Ya, y bueno, y cada vez digamos agregando más y más elementos, pasando desde el punto, la línea, el plano, luego las formas, llega el volumen, ¿ya? Como el volumen también nos puede representar por ejemplo, la tridimensionalidad, ¿no? Cómo nos representa las características de ancho, altura y profundidad. En el anterior caso nosotros no podemos evidenciar eso, siempre estamos
nos estamos guiando por una forma que nos representa honestidad, rectitud, estabilidad o tensión, conflicto, ¿cierto? Rotación, movimiento, etcétera. Y el volumen ya nos empieza a dar una mayor información en cuanto digamos, a cómo está compuesto esa gráfica. Se crea por medio de planos en movimiento y también perspectivas variando el tamaño, todo ello de manera ilusoria. Miren que es ilusorio porque seguimos en el plano bidimensional. O sea que es una forma de descubrir la tridimensionalidad, pero en el cuadro bidimensional porque seguimos en el plano. Entonces, si nosotros deconstruyéramos este cubito que está aquí, nos lo estamos imaginando en 3D porque así lo interpretamos, ¿cierto? Nos estamos imaginando que esta es una cara superior y que estas los lados. Pero si lo deconstruyéramos, realmente no es más que un conjunto de líneas entrelazadas y podríamos ver de pronto un rombo plano, no un elemento volumétrico, sino un plano totalmente en 2 dimensiones, como si yo hiciera esto, ¿no? Entonces ahí lo estoy deconstruyendo como si tratara simplemente de un rombo. Pero, ¿en qué momento empieza a aparecer ese volumen y comienza a ser importante para los procesos de expresión humana, ¿no? O los procesos de comunicación visual o elementos dentro de la comunicación visual, que es lo que estamos trabajando. Elementos del lenguaje visual. Entonces, miremos en el primer ejemplo, en el que está en la parte superior, encontramos un ideograma o una composición realizada por una de las, digamos, de las civilizaciones más importantes en la antigüedad, que fue el Imperio Egipcio, que fueron muy reconocidos por la cantidad, digamos, por todo el desarrollo que hicieron en términos de la construcción de un lenguaje gráfico, ¿ya? El tema de los alfabetos y demás, donde incorporaban dentro de sus alfabetos los jeroglíficos, ¿no? Que son básicamente basados en acciones que puede realizar el cuerpo humano y en representaciones de su entorno como animales, la naturaleza y algunas situaciones. Pero miren que están representando una especie como de piscina, ¿cierto? O de lago, quién sabe qué será. Que al centro pues hay como unos, no sé, como un barco, unos pescadores o un elemento ahí flotante con unos personajes. Y a los lados están unos, no sé, probablemente trabajadores y están haciendo algún tipo de, no sé, de cultivo, lo que sea. Pero miren que ellos aparecen todos eh, dibujados sobre plano. O sea, no representan ningún tipo de distancia ni de ubicación en el espacio, sino que están como si se tratara de que unos están en el primer piso, los que están acá, estos están en el segundo piso y otros en el tercer piso, pero realmente lo que están representando ahí no es una verticalidad, sino que es un escenario que, como les decía, yo alcanzo a definir aquí como una especie de cultivo o de zona, pues donde están de alguna forma unos navegantes o más o menos lo que interpretamos. Entonces se enfocaba en eso, ¿no? En las 2 dimensiones y era la forma de construir su realidad. Entonces representaban sobre el plano estas realidades porque pues a diferencia de otras técnicas como la escultura, donde nosotros podemos tener pues tridimensionalidad porque ellos realizaban esculturas y muy buenas esculturas, o sea que tenían una buena, digamos, concepción de lo que era la tridimensionalidad. Pero ya cuando vamos al plano, no existía la perspectiva. Entonces, al no existir la perspectiva, todas las composiciones iban a tener esa representación bidimensional. Si nos vamos más atrás con el arte rupestre y con otro tipo, digamos, de composiciones que se hacían también en civilizaciones como la griega, vamos a encontrar lo mismo. Pero luego ya llega, digamos, esas etapas de cada vez de mejora a nivel de la expresión, ¿cierto? Y específicamente en la pintura hay digamos, como un periodo de la pintura como el que ven aquí, que es digamos, una pintura muy representativa de lo que fue el romanticismo o el periodo de la ilustración, donde aparece la perspectiva. Entonces ya las representaciones gráficas o las expresiones en la pintura me permitían a mí tener una concepción del espacio, o sea, identificar que hay varios elementos en un espacio
que hay unos elementos que están por delante de otros, que hay elementos que están al fondo, y comienza a aparecer entonces la profundidad de campo y cómo eso afecta a todo, ¿no? La iluminación, la sombra, y eran elementos cada vez más descriptivos que lograban representar mucho mejor la realidad. Entonces ya vemos claramente muy bien las proporciones humanas, cuál es su lugar dentro del espacio y que hay elementos o jerarquías unos delante de otros. Bueno, entonces ya después de el volumen nos llevó a esto, o sea, cuando se encontró que existía el volumen en la representación gráfica más allá del plano, comienza a aparecer el ejemplo que les mostraba ahora, que es la pintura que está en la parte inferior. Ahora continuemos con más elementos que empiezan a aparecer y que hacen parte ya de todo tipo de representación. Entonces, tenemos aquí como tercero la escala. Puede definir un punto de foco, resaltar áreas importantes y guiar la mirada de los espectadores. Entonces nos podemos enfocar en este ejemplo. El tamaño hace referencia a una medida absoluta. Por ejemplo, el tamaño de una hoja de papel que mida, bueno, tantos centímetros por tantos centímetros. Mientras que la escala alude a una relación directa entre los elementos de un diseño. Miren lo interesante de esta definición. Miren que una cosa es la escala y otra cosa es el tamaño. Es algo que incluso yo cuando estoy en clase a veces lo puedo confundir. Les digo, vamos a escalar esto, o vamos a agrandarlo, vamos a volverlo más pequeño, o cambiémosle el tamaño. Entonces, en teoría, digamos que son temas distintos. El tamaño, como aparece aquí en la descripción, es cuando nosotros tenemos una definición exacta en unidades, que decimos, el tamaño es algo que mide tanto por tanto y es algo totalmente restringido, ¿ya? O bien definido más bien. Mientras que la escala es algo que está totalmente relacionado con el tamaño que tenga cada uno de los elementos de su composición. Entonces ahí es donde aparece esto que está acá, que es la jerarquía. Entonces se puede utilizar la escala para crear una jerarquía visual, o sea que hay elementos que tienen una mayor participación que otros. Cuando una composición se muestra un elemento en una escala relativamente más grande que los demás, nuestra mirada se dirige naturalmente hacia allí. Lo que lograba el punto desde su máxima simpleza, también lo podemos generar cuando ya tenemos muchos elementos, porque tampoco se trata de que siempre vamos a hacer fondo blanco y un texto y ya, el profesor dijo que eso era lo más acertado. No, porque pues hay otros elementos que se tienen que encargar también de enriquecer todo lo que estamos haciendo, pero miren que ahí la escala juega un tamaño importante o juega un papel importante para el tema de la jerarquía. Entonces lo más grande es lo que se debe representar más. Por eso cuando vemos un anuncio, vemos un periódico, yo que sé, una revista, van a notar que la jerarquía pues, nos va a mostrar lo que se quiere destacar primero. También la medida, un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la ubicación, el color y los elementos que lo rodean. Las pequeñas tienden a alejarse y en general cualquier objeto carece de escala cuando no se puede comparar con algo. Evidentemente, para poder representar que algo es más pequeño que otra cosa, pues tienen que estar los dos comparándose, o sea, tienen que estar los dos presentes. Entonces, si yo hago un gráfico donde hay un edificio, yo qué sé, y no lo puedo comparar con algo, pues ahí no puedo representar muy bien ese nivel, digamos, de qué es grande y qué es pequeño. Entonces, importantísimo, los elementos cuando queremos hacer algún tipo de diferenciación por medida, pues tienen que estar comparados con algo. Entonces, en infografía o en digámoslo, en la comunicación gráfica, sobre todo cuando vamos a mostrar que, digamos, un animal es más grande que otro, pues regularmente se puede comparar con algún referente humano o algo que nosotros sí tengamos claro cuál es el tamaño. ¿Ya? O como comparar, digamos, el hombre con el tamaño de un tiburón gigante, algo así. Entonces, ese proceso de escala que no tiene que ser en escala real, realmente nos va a dar una señal de que un elemento es más grande que el otro. Bueno, aquí ya en 1706 aparece Isaac Newton, el físico mundialmente conocido, creó el primer círculo cromático, o sea que comenzó a hacer un análisis del color
de esos espectros que se producían cuando la luz atraviesa los prismas, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo, el violeta, y los ordenó en un círculo segmentado. Al girar rápidamente el círculo en un disco rotativo, los colores se mezclaron y se convirtieron en blanco a la vista del ojo humano, o sea, otro efecto ilusorio, ¿ya? Porque pues de cierta forma tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros, ¿no? La percepción phi o esa ilusión óptica, que básicamente ahí pues es como una anécdota. Pero pues miren que le dio entrada a lo que hoy conocemos como el círculo cromático, que ustedes van a encontrar una cantidad, digamos, de referencias. Voy a buscar aquí en Google, en Internet, eh, círculo cromático, para compararlo con estos dos que hemos visto. Porque hay unos que son como más expandidos que otros. Y algunos que tienen unas teorías totalmente distintas. Voy a compararlo con otro, pero vayan interpretando lo que está pasando ahí. Hay unos colores que identificamos, ¿no? Como son los primarios. Bueno, quería buscar un círculo cromático donde el rojo no apareciera como un color primario, pero bueno, veo que en algunos aparece así, porque el rojo en sí no es un color primario, sino un color secundario. Pero bueno, entonces identifiquemos el círculo, la composición que tienen, y identifiquemos estos marcadores que hay acá. Primero me dice que existen unos colores primarios, o sea que son colores que no son producto de la combinación de otros, sino que son la esencia mínima del color. Entonces tenemos el azul, el rojo y el amarillo, ¿cierto? Que tenemos unos colores análogos. ¿Qué son los colores análogos? Son los colores que están justo al lado de, por ejemplo, en el rojo, los colores análogos serían el rojo anaranjado, el naranja, el amarillo naranja, y digamos que ahí ya termina, ¿no? Porque pues ya el amarillo sería otro color. Pero, ¿qué quiere decir que son colores análogos? Que son colores que tienen una armonía y que comparten digamos, comparten la característica de color que tiene. Entonces, todos estos tonos que tenemos aquí tienen un porcentaje de rojo dentro de su composición, entonces por eso se denominan análogos y están muy relacionados por el color. Podemos ver cómo ocurre lo mismo con los otros, ¿no? Miren hacia abajo, por ejemplo, el violeta cuando se va convirtiendo en azul, hasta aquí sería un color análogo también del rojo. Tenemos los colores secundarios que básicamente, como ven aquí, nos están marcando una variación en la posición de círculo cromático. Y también tenemos los complementarios, ¿ya? Los complementarios son el color exactamente invertido o digamos como el color enfrentado o en oposición a un color, bueno, sea primario o el que sea. O sea que justamente el color que está enfrentado pasa a llamarse complementario. A diferencia de los análogos, o sea, los colores análogos buscan una armonía porque comparten similitudes. El complementario es totalmente todo lo opuesto. Pero ¿qué es lo bueno del opuesto? Que el opuesto me va a generar a mí un alto contraste. Entonces, cuando ustedes piensen en alto contraste, por ejemplo, el blanco y el negro es alto contraste. Pero si yo hablo del violeta y el amarillo, también estamos hablando de un alto contraste al mismo nivel que el blanco y el negro, ¿ya? O cuando ponemos el rojo y el verde, o sea, porque son colores totalmente contrarios, pero eso nos sirve a la hora de que nosotros estamos haciendo composiciones. Porque cuando ustedes ven algo, y por ejemplo, sobre todo cuando hay texto o formas, y ustedes dicen, ah, pero es que el texto casi no se lee, es que yo no sé, pues no sé por qué no se lee tan fácilmente. Probablemente es porque no se esté utilizando un color complementario, sino que se están utilizando colores análogos que le hacen perder fuerza al contraste. Y bueno, tenemos aquí unos colores intermedios porque son los que son producto de combinación entre dos primarios. Entonces está el violeta, el naranja, el amarillo verde y bueno, todos los que hacen parte, los que están en la mitad entre dos primarios.
Bueno, entonces además del color, también tenemos la textura, más elementos que hacen parte de la composición. La textura hace referencia a la agregación de materiales que se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. Entonces, cuando queremos representar precisamente el acabado o el material que tiene algún elemento, pues nos vamos hacia la textura. Además de que pues tiene digamos, representación también de lo sensitivo, ¿no? Cómo podemos eh, determinar si algo es de pronto rugoso. Ok, opuesto era la palabra que se me estaba escapando ahora. Gracias, Shelton. Y entonces la textura nos permite representar ese tipo, digamos, como de acabados y un poco como a lo sensorial, ¿no? Entonces es otro elemento que hace parte. Regularmente nosotros ahora en el plano vectorial estamos trabajando con tonos o colores monótonos o planos y no estamos trabajando con textura, ¿no? Pero la textura sirve para efectos decorativos también. Entonces a veces los fondos o algunos elementos se ve muy interesante cuando se le aplica el tema de la textura para que empiece a tener un poco más de realismo, ¿no? Y la textura es la que en cierta forma nos permite crear ya conceptos más realistas que simplemente lo plano. Cuando ya pasamos de lo abstracto a lo figurativo, ¿no? Porque lo figurativo al final, les repito, es cuando nos llenamos de detalles en una representación. Bueno, y vamos a ver entonces ahora los elementos de relación. Primero estábamos en los elementos de elementos conceptuales. Ahora vamos a los elementos de relación. Entonces, un elemento de relación es el énfasis o el punto de enfoque. Este se consigue creando un elemento que sea el punto de interés dentro de una composición. Existen varios elementos para crear el énfasis. Entonces miremos los tres ejemplos de énfasis. Si buscamos destacar, o sea, si vamos a destacar un elemento, miren que para destacarlo, básicamente es con romper el ritmo, ¿no? Si todos los elementos tienen una misma forma como el que ven acá, el que se está destacando es el que es distinto a todos los demás, ¿cierto? También podemos hacer ese énfasis utilizando el color. El primero, por medio de la forma destacamos. El segundo, también destacamos por medio del color. Y también el tamaño, que son los elementos que de alguna forma ayudan a llamar la atención de un punto específico. El balance. La falta de equilibrio suele incomodar en una composición. El balance en una composición es importante para mantener una armonía visual. Esto es algo que es natural, ¿ya? Cuando nosotros estamos acomodando varios elementos alineados, por así decirlo, realmente es cierto que incomoda cuando no están bien balanceados, cuando algo no es simétrico. Entonces, regularmente nosotros siempre buscamos la simetría en nuestras composiciones, así los elementos sean distintos. Entonces, miren el caso de la derecha, de cómo podemos balancear o hacer un equilibrio con elementos que son totalmente distintos, ¿ya? No quiere decir que todo tenga que ser igual. Entonces, la búsqueda del balance y el equilibrio lo hacemos mediante la simetría. El movimiento. El ritmo es la frecuencia con la que se repite un elemento, pero logrando mantener la armonía y jerarquía de cada uno de los elementos. Entonces, aquí utilizamos el círculo para mostrar, por ejemplo, algo radial y, por ejemplo, el ritmo lineal, ¿no? Se le llama ritmo porque ya nosotros tenemos un patrón. Entonces, ese patrón al repetirse nos da un ritmo, nos da un movimiento, así sea circular o sea lineal. Entonces, el ritmo es muy importante a la hora también de agregarle unidad a nuestra composición. La proporción y la escala. Cuando se habla de proporción se refiere a la existencia de la armonía entre varios elementos en un mismo espacio con respecto al tamaño o la cantidad. La proporción es uno de los, digamos, dentro de estos elementos de relación más que más tiempo puede llegar a tomar en el aprendizaje. Porque la proporción nace con el tamaño que uno define.
desde el mismo documento, si hablamos en el plano bidimensional, cuando yo tengo una hoja de papel de un tamaño X, ahí ya empieza a jugar un valor importante la proporción que yo le voy a dar a cada uno de los elementos que voy a incluir. Por ejemplo, el texto, las imágenes, todo lo que voy a incluir. Y esa noción es pues súper importante y es una, digamos, de las que más tiempo puede llegar a como a pulirse o a irse educando. La proporción y escala consiste en crear orden y equilibrio entre todos y cada uno de los elementos de una composición. Vuelvo un poco al tema de la proporción y por ejemplo en el dibujo también es una de las más de las que más tiempo toma, porque cuando usted hace un dibujo, usted está totalmente representando realidades y la proporción es vital ahí. Entonces, cuando a ustedes les dicen hagan un dibujo de tal cosa y ustedes empiezan a dibujar elementos y esos elementos no van a tener proporción, porque si estamos haciendo un paisaje, resulta que un árbol es más grande que una montaña o yo qué sé, o un elemento que hay por ahí que debería ser más pequeño realmente es más grande de lo que es. La proporción y escala consisten en crear orden y equilibrio en todos y cada uno de los elementos de una composición. Entonces miremos los tres ejemplos que están aquí. Varios elementos, en el primer gráfico, varios elementos de diferentes tamaños dentro de una misma composición crean una relación entre sí, porque tienen la misma forma y pues al tener esta forma escalonada, pues lógicamente me están mostrando un relacionamiento, se va cambiando su escala de forma proporcional. El segundo caso dice varios elementos en un mismo diseño con diferencias de tamaños crean armonía visual. Si yo tengo elementos en distintos tamaños, no quiere decir que yo no pueda proporcionarlos bien y lograr una armonía. Entonces, esto se ve mucho como en el diseño web, ¿no? Cuando se está creando los elementos dentro de la pantalla, que, pues, que de alguna forma son adaptativos, ¿no? Entonces, sin importar sus condiciones, su tamaño, nosotros podemos emplear unas estructuras. Y por el contrario, la división, ¿no? Varios elementos están separados y con diferentes tamaños, pero creando visualmente una unidad, porque tenemos aquí alineación entre estos dos elementos y de alguna forma una representación más abstracta. Bueno, además de eso también la armonía. Cuando un grupo de elementos están relacionados y organizados entre sí y siempre representan una unidad. La unidad es la transmisión del mensaje a comunicar de forma coherente, armoniza para lograr cumplir con el objetivo del diseño. Bueno, esa armonía o unidad, básicamente, para que nos quede claro, es cuando todo lo que estemos haciendo, miren que ya hemos hablado incluso de algunos temas, diapositivas anteriores de este tema, cuando todo debe ser parte del mismo estilo, ¿no? Del mismo universo, como que no mezclar tantos colores, sino como que, bueno, vámonos al círculo cromático y si yo quiero armonía, que es una condición específicamente de color, pues yo no tengo que utilizar los colores complementarios, ¿no? Perdón, los colores análogos. Si uso los complementarios estoy logrando algo totalmente distinto a la armonía. Entonces vemos la repetición cuando un elemento se copia en repetidas oportunidades sin importar que sean de diferentes tamaños. ¿Ya? La sucesión. Este principio se logra cuando se utiliza de forma repetida un elemento o color en el cual uno de ellos es el que mantiene el punto de enfoque, lo que se llama la jerarquía. La proximidad. Los elementos que tan juntos están. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una tabla, yo qué sé, imagínense la tabla periódica o un teclado, si están ilustrando un teclado, la distancia que hay entre cada tecla debe tener esa unidad y esa armonía, porque si pongo unas más grandes que otras, pues ahí voy a estar rompiendo con todo el esquema y voy a tener algo que por un lado no tiene unidad y por otro lado pues tampoco va a tener ritmo y no va a ser digamos, proporcionado tampoco. Entonces, la proporción aquí se empieza a aplicar bastante. Y los últimos dos son ya términos de color, ¿no? Cuando hablamos de armonía, estamos hablando de color, que es utilizar los colores análogos. O sea, que si yo quiero representar armonía, análogos. Y si quiero contraste, colores complementarios. Es lo que estamos mostrando acá. Y pues también no dejar de lado lo que es la simplicidad, ¿no? Debe existir un equilibrio y armonía entre los colores, tipografías y elementos utilizados en cada uno de nuestros diseños. Aquí es donde viene esta palabra que es muy importante, donde menos es más. A veces nos queremos llenar de detalles, de accesorios, de maquillaje, de una cantidad de cosas
pero la esencia de todo al final es la simplicidad. Colocar los elementos de forma ordenada sin sobrecargar el diseño, ya que así se expresa mejor un concepto. Caso contrario con la complejidad, ¿no? Que es la disposición de los elementos de una composición de forma desordenada. Y bueno, eso es todo lo correspondiente a estos elementos y principios del lenguaje visual. Yo sé que pues inconscientemente uno ya trabaja con algunos de ellos, y pues el aplicarlos pues es algo que toma cierto tiempo de práctica. Las recomendaciones que yo hago más allá del conocimiento de estos elementos es hacer siempre un proceso de observación, ¿ya? La observación siempre, cuando hacemos el proceso de observación, estamos recibiendo mucha información que nos va a permitir a nosotros alimentarnos y nutrirnos más a la hora de ya llegar a la parte de creación y a la parte expresiva, ¿no? Expresiva. ¿Ya? No se refiere tanto como que a copiar y estarse inspirando todo el tiempo en otras cosas que ya están hechas, pero sí por lo menos entender qué cánones y qué estructuras se deben empezar a manejar a la hora pues de crear cualquier pieza de comunicación. Listo, muchachos, entonces ahora sí, pues ya vamos a pasar a la parte práctica. Para eso vamos a ir, ustedes van a ir siguiendo lo que yo voy a hacer en Illustrator. Vamos a crear una infografía, ya les digo cuál es el tema. Bueno, hasta ahí, chicos, alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, o todo bien hasta ahí. ¿Todo bien, chicos? Entonces vamos a abrir, gracias. Vamos a abrir Illustrator y vamos a empezar entonces a construir, a explorar ya con elementos como por ejemplo los colores degradados, a empezar a trabajar con texto, los dos tipos de formas de creación de texto que nos ofrecen los programas como Illustrator, y vamos a trabajar con una referencia gráfica. O sea, les voy a mostrar una infografía. Pueden buscar en Google qué son infografías. Les recomiendo Pinterest, que se metan a Pinterest. Ahí hay un buscador de... Vamos a ver qué primero qué son las infografías y definamos primero qué es la infografía. Mientras vamos abriendo el programa. Entonces, bueno, voy a meterme a Pinterest y voy a colocar aquí. Y de hecho ahí ya estoy viendo algunas, ¿no? Aquí ya estoy viendo algunas infografías. A ver qué me encuentro acá. Infographic Design. Entonces miren, vamos a ver algunos ejemplos como para tener siempre una referencia. Y voy a buscar por aquí una definición de infografía. Bueno, la infografía dice, es la disciplina que trata sobre los diagramas visuales complejos cuyo objetivo es resumir o explicar figurativamente, o sea, utilizando gráficos, informaciones o textos, empleando varios medios visuales e incluso auditivos, ¿no? Meros diagramas. Entonces también una infografía es una colección de imágenes
gráficos y texto simple, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Entonces quedémonos con eso, ¿no? Es cuando utilizamos esos recursos de creación de gráficos y textos para explicar alguna temática. Entonces quiero que por ahora miremos esto, a esto se le consideran infografías, ¿no? Estas partes, por ejemplo, en la parte estadística se utiliza mucho la infografía para que el entendimiento sea más claro. Miren, por ejemplo, esta ficha técnica. Hay unas que llegan pues a un nivel, digamos, de ilustración bastante complejo. Por ejemplo, esto, miren, de los vegetarianos, ¿no? Entonces, como por medio de algunos textos destacados, iconos, empezamos a representar. Entonces, nosotros vamos a empezar a construir para efectos de la clase el siguiente. Lo vamos a ir haciendo todo, no tenemos que hacerlo igualito, cada uno le va a ir colocando su toque, a su trabajo. Pero quiero que analicemos primero lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a utilizar una temática a propósito, pues bueno, que tiene que ver con los contenidos de medios sociales, como YouTube, por ejemplo. Entonces, bien, esto es una infografía. Espérense, la abro aquí más para que la podamos ver más grande y pueda centrarme en algunos elementos. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues los recursos que de cierta forma necesitamos empezar a complementar, como el manejo de degradados, las formas compuestas con el Pathfinder o el buscatrazo, los que les enseñé en la clase pasada, de cómo eso nos sirve para crear formas como estas, ¿no? Círculos como estos que estamos viendo aquí, o de pronto acá, como cómo soldar, crear elementos como estos que están aquí, como esta claqueta, miren el texto cómo se acompaña aquí de iconos, esta mano, estos vértices de recorte. Y pues vamos además pues solucionando descriptivamente la temática, ¿no? Miremos el siguiente ejemplo. Miren esta forma de representar conceptos o mapas conceptuales, con estos globos representando ideas. Entonces básicamente es como hacer un esquema gráfico de algún tema en específico, ¿ya? Entonces vamos a arrancar, muchachos. Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a hacerlo para web. Entonces pongo aquí el formato web. Y voy a colocar aquí de tamaño. Ustedes ya saben que podemos cambiar el tamaño en cualquier momento. Entonces eso es algo que, pues bueno, no quiere decir que el primer formato que creamos aquí ya es el definitivo. Entonces de alto o de ancho voy a hacerlo por ahí de 600. 600 de alto y de ancho, perdón, 600 de ancho, 600 píxeles de ancho y de alto voy a ponerlo pues preliminarmente de unos 1200. O sea que va a tener un formato vertical. En píxeles, color RGB, screen a 72. Si lo ponen aquí en web no van a tener gran problema, entonces simplemente 600 por 1200 y le damos crear. Y pues tengo un formato vertical como propio para una infografía. Entonces yo voy a hacer un mix entre esta infografía y esta. Se va a utilizar información de cada una de la otra. Esta trata sobre todo lo que ocurre en un minuto en YouTube, o sea, unos datos que tienen que ver con estadísticas. Y acá pues básicamente es una información de cómo mejorar el posicionamiento en una red como YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, manos a la obra, muchachos. Vamos a crear entonces el documento. Recuerden, 600 por 1000 fue lo que yo acabé de crear. ¿Estamos? ¿Ya todos estamos listos? Si quieren me confirman con una manito arriba o con un guiño para yo sentirme seguro.
¿Sí? ¿Continuamos, muchachos, o alguien tiene algún problema hasta ahora? Niños, niñas, ¿puedo seguir o quieren que, no sé, les doy una espera? ¿Está todo bien? Sí, Todo profesor. bien. Todo bien. Bueno, igual les conviene que trabajen conmigo porque, bueno, todavía, o sea, ustedes se llevan tarea para el próximo, para el próximo miércoles. Pero bueno, va a depender mucho de lo que pase ahora. Chicos, entonces, bueno, voy a crear primero esta parte. Repito, voy a tomar algunos elementos, no voy a hacer una réplica exacta, pero quiero hacer esta, como esta diagonal. Y quiero basarme un poco en el color. Miren que el color aquí tiene un degradado. Y lo vamos además a ir traduciendo al español, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer en inglés, sino que vamos a ir construyendo. Yo les voy a ir pasando los textos. Entonces empecemos con esta forma que está acá y bueno, también podríamos hacer estas que están aquí, no estaría mal, que son como unos rollos de película, ¿no? Entonces, bueno, con la herramienta pluma voy a crear como ese triángulo que está ahí en la parte superior, que me corta como el plano, más o menos así. Entonces, simplemente un triángulo. Aquí va a ir el título. Voy a hacerlo un poquito, bueno, como más, voy a modificarlo porque no es así como tan, más bien es como así. Y aquí voy a crear un nodo nuevo. Desde el comienzo lo pude haber hecho así, pero bueno, me equivoqué. Miren que no es un triángulo como tal, sino que es una figura de 4 nodos y aquí pues estoy corrigiendo esta parte. Ahí lo ajusté, pero ya ustedes están en condición de agregar nodos o eliminar. Como había hecho primero un triángulo, entonces con la herramienta pluma creé uno y ya está. Entonces aquí digamos que uno aplica un color y tengo esta forma para que ustedes la representen. Ahora quiero que me compartan su avance. Me lo van a compartir por el WhatsApp. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a aprender a aplicar colores degradados, muchachos. O sea, no colores planos como venimos trabajando, sino colores en degradé. O gradaciones o gradient como se llaman aquí. Voy a crear algunas formas para tenerlas aquí de ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un color degradado, vamos a seleccionar la figura en cuestión y vamos a buscar una ventana o una herramienta que se llama gradient. Entonces, si no la tienen aquí en ningún lugar visible, aquí yo no la tengo, creo que la tengo cerrada. Bueno, aquí también tenemos la opción de agregar un degradado, ¿no? Miren aquí donde aplicamos color plano. Si yo le aplico aquí a esto un clic, miren que me va a aparecer de una ya un color, o sea, el elemento ya tiene dos colores, negro y blanco, ¿no? Esa es como la plantilla que tiene. Y se me va a abrir esta ventanita que dice gradient, ¿no? Otra forma de aplicarlo, pues esa ventana si no les aparece, se meten a Window y buscan aquí la opción de gradient. Está por acá. Ah, jue madre. Window gradient. Ya. Entonces estando aquí ya pues yo selecciono el tipo de gradient que puede ser lineal o puede ser radial. Ahí que le hundí el tercero y bueno, ahí apareció cuando es uno de un gradiente libre, ¿no? Que donde puedo mezclar los colores y lograr pues unas variaciones ahí muy interesantes, pero no, por ahora pues simplemente necesito uno, miren la forma que logré ahí con ese efecto, necesito uno lineal y por ejemplo el radial pues generalmente cuando son formas circulares, ¿no? Que puede llegar a funcionar. Entonces, la plantilla dice que es blanco y negro, él siempre lo asocia así, pero nosotros le podemos aplicar el color que queramos. Entonces miremos la ventana de gradient que nos aparece. Primero el tipo, ¿no? Lineal, gradient o cuando queremos de forma libre. Podemos editar el gradient
con esta herramienta que vieron aquí que decía editar o también con esta herramienta que está en la barra de herramientas, precisamente se llama Gradient Tool. Y nos va a aparecer una línea blanca, ¿cierto? Que podemos mover y eso nos va a modificar la proyección del gradient. Entonces miren que ahí como cambié la iluminación de esa sombra simplemente con el Edit Gradient. También puedo editar la proporción del color, ¿ya? Con este controlador que tenemos aquí. Pero ahora, entonces, ¿cómo hacemos para aplicar el color? Para aplicar el color deben darle doble clic sobre el punto que quieren editar. Por ejemplo aquí, miren, estoy seleccionando el color blanco y lo voy a poner de otro tono. Y pues bien sea que elijan un color de los que está en la paleta o si ustedes quieren elegir un color libre, pues lo hacen. Simplemente verifiquen que estén trabajando en el canal de colores RGB, ¿no? Porque si les aparece en escala de grises no van a poder cambiar entre negro y blanco. Y lo mismo en el caso de acá, ¿no? Entonces, bueno, esto era simplemente para mostrarle. Entonces ahora vamos a aplicarle un degradado a esta forma que creamos. Entonces aquí sí presten bastante atención. Entonces, chicos, seleccionamos la figura y en vez de aplicarle color plano, que es el que está aquí, vamos a utilizar aquí la ventana de gradient. Entonces ahí ya le apliqué un color. Ahora voy a cambiarle de color blanco al rojo. Entonces doble clic, me paro sobre él y doble clic. Y miren que aquí sí me aparece solamente la escala de gris. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago yo para aplicar el color? Se pueden ir a la paleta y ponen el rojo. O aquí donde dice escala de grises en la parte superior, van a cambiarlo de escala de grises a canal RGB. Entonces ahí ya les va a aparecer toda la paleta cromática. Yo voy a seleccionar el rojo y voy a dejarlo así. Quiero que esté rojo y que luego se vuelva como un rojo oscuro, ¿no? Entonces tratemos como que más o menos así. O de pronto acá no un negro, sino un rojo oscuro. Entonces RGB, pongo el rojo y lo oscurezco un poquito. O para que no se vea tan marcado el negro. Entonces miren que es como una especie de cambio entre rojo, vino tinto y le quitamos el stroke, la línea de contorno. La línea de contorno. ¿Vale? ¿Cómo les fue con el degradado, muchachos? ¿Bien? Pueden hacer pruebas con varias figuras. Miren que yo puedo agregar más colores, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo solamente dos colores, Profe, cuéntame. ¿escucha bien? ¿Sí me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Sí. Profe, uno puede hacer un fondo así para, o sea, a ver, voy a poner como un ejemplo con lo de Mario. Uno Ujú. puede poner el fondo así y de una hacer el fondo como, o sea, uno puede poner el fondo así y encima hacer el coso de Mario para no lo último hacer el fondo. Sí, Uno sí, lo puede hacer claro. así. Sí, o sea, tú puedes aplicarle, estamos aplicando color. La diferencia es que estamos utilizando, que no solamente vamos a utilizar un color, sino que podemos aplicarle varios colores a una forma para lograr como un acabado distinto. Entonces, mira, por ejemplo, acá, voy a utilizar un degradado que por defecto viene doble, ¿no? Pero un degradado también puede ser triple. Epa, ¿esto por qué no me está cambiando? Vamos a ver aquí. Ah, es que tengo tenía el relleno. Mira que si yo tengo un degradado, por ejemplo, normal, black and white, que está aquí, yo puedo agregarle nuevos colores a ese degradado. Mira, ¿y cómo lo agrego desde acá? Mira que puedo agregar más colores dando clic aquí. Y si yo comienzo a asignarles más colores, mira todo lo que puedo hacer. Y luego con la herramienta de edición, pues van a poder, miren, escalar, van a poder incluso rotar, ¿no? Yo puedo rotar en este caso, la proyección de ese color. ¿Vale? ¿Por qué no me deja Sí, rotar? sí, eso ya lo había visto en un tutorial que yo vi. Ese fue, así yo hice el paisaje del fondo,
o sea, el fondo pues del paisaje que hicimos como el Ah, primer muy bien. ejercicio. Así, Bien. lo hice solo con dos colores. Y lo Exacto, hice pero en donde dice type, el segundo. O sea, listo. Ujú, vale. Sí, pueden utilizar varios como plantillas de lo que está aquí, pueden modificar, ¿no? O sea, eso sí también lo pueden hacer. Y también pueden rotar, como pueden ver en la proyección de un fondo y demás. Entonces vamos a irlos simplemente, eso es como ya en práctica irlos explorando. Por ahora apliquémosle un degradado de 2 tonos a esta figura y ahora vamos a la herramienta texto, porque vamos a empezar a crear la composición de texto. Entonces, cuando yo voy a crear un texto, muchachos, hay dos formas de crear texto. La primera es eh, texto artístico que se utiliza para títulos, ¿ya? Para títulos, para textos destacados. Y la otra es texto de párrafo. Entonces, hay dos formas de crear. Cuando yo quiero crear un texto artístico, lo único que tengo que hacer es dar clic sobre algún lugar. Si yo doy clic, van a notar que, pues, por defecto se les crea ahí como una plantilla de texto que se llama Lorem Ipsum. Y voy a colocarle aquí un título que diga qué. Entonces, ese texto yo lo puedo volver más grande utilizando normal la herramienta de selección. O también puedo irme a propiedades una vez tenga el texto creado y en propiedades van a encontrar aquí un parámetro que se llama carácter. ¿Ya? Y aquí en carácter pueden cambiar el tipo de letra, pueden cambiar el tipo de puntaje, el tamaño, vienen por medio de unidades precisas. Voy a trabajar con una fuente, de pronto aquí voy a buscar una Impact o no, un Arial. Voy a trabajar esta parte con un Arial normal como para que sea una fuente que ustedes también tengan en su computador. Y ya con el texto voy a ubicar la palabra qué, porque nuestro título va a decir es qué sucede en un minuto de YouTube. Entonces, miren, voy a colocar el qué por aquí chiquitico y lo vamos a pintar de blanco como si se tratara de cualquier forma. ¿Ya? Entonces lo puse ahí. Ahora voy a crear un nuevo texto artístico. Con la palabra sucede y a este sí le voy a colocar una letra bold y lo voy a colocar también blanco. Les abro aquí una referencia que tengo del día de ayer para pasarle ahorita la información. Bueno, no, dejemos así. Entonces creemos esos dos textos a ver cómo nos va, chicos. Les doy tiempo para que lo hagan. Jueguen con las propiedades de carácter que están acá. Las propiedades de carácter encuentran el tipo de letra, el tipo de acabado si es bold, el tipo de interlineado, que por ahora no nos preocupa porque no estamos trabajando texto de párrafo. Entonces, ¿qué sucede en un minuto de YouTube? ¿Qué sucede? Y aquí viene otra palabra que sería en... Traten de hacer lo mismo que yo estoy haciendo, muchachos, y si tienen alguna duda, simplemente abren micrófono, compartimos pantalla. Pues la idea es que se inspiren bastante en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué sucede en un minuto? Nuevamente, miren que estoy trabajando con los textos separados. Por eso simplemente doy clic. Muy distinto a la forma de trabajar en texto de párrafo. Y aquí ya pongo la palabra
¿Está claro, muchachos, el manejo de texto por ahora? Y voy a buscar aquí unas diferenciaciones de color. Por ejemplo, este texto lo dejo mm, de pronto no negro, sino de pronto de un rojo oscuro. Este blanco. Y este lo puedo utilizar aquí. Aquí voy a tener que utilizar más la teoría del color porque este texto no se está leyendo bien, entonces voy a utilizar más bien un tono. Vamos a ver si un amarillo queda bien. Sí, un amarillo queda bien. No, las palabras destacadas las voy a dejar blancas. Y estas son las que voy a utilizar un amarillo. Listo, ahí les dejo, muchachos. Yo creo que un par de minutos pueden dejarlo más o menos como lo tengo yo. Voy a agregar aquí simplemente un elemento más como un signo de interrogación, como para rellenar esta parte y aplicar algo de los elementos que vimos ahora, ¿no? Para que esto no quede asimétrico, sino quede con una simetría. Entonces, para esto me voy a inventar aquí un contenedor que puede ser blanco. Y aquí voy a dejar esta signo de interrogación. Llega parte como de ese contenedor. Y quiero hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí, voy a utilizar el Pathfinder. Voy a buscar una forma más orgánica, de pronto esta. A ver qué pasa si le doy un giro a esto así como... No, no vale la pena. Así está bien. Y miren lo que voy a hacer. Voy a convertir el texto en trazados para que esto se me convierta en una forma. Entonces, la clase pasada se los expliqué. Clic derecho, le dan Create Outlines para que esto se me vuelva un dibujo. Y ahora voy a ubicar el Pathfinder o el buscatrazos. El buscatrazos lo tengo por aquí, ¿no? Si no lo encuentran, pues lo activan, el Pathfinder. Y quiero sustraer esta parte, o sea, quiero cortar el signo de interrogación que se pase al rectángulo que está detrás. O sea que selecciono el signo de interrogación, luego selecciono esto y con la segunda opción que dice menos el frente estoy cortando. Y miren que ya el signo de interrogación pues se me abre un hueco. Entonces creo un hueco. Entonces me dicen cómo les va, muchachos, si quieren repito lo que sea, pero es importante que definamos entonces este primer texto. Profe, Cuéntame. ¿qué fue lo que le hizo el texto? Ya, mira, hice esta figura que tienes aquí. ¿Sí lo ves? Esta figurita, mira lo que dice. Yo quería que el signo de interrogación tuviera el color del fondo, sea cual sea que yo le ponga, siempre tenga el color del fondo. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Ya te vuelvo a explicar. Creas el rectángulo, luego con la herramienta texto creas el signo de interrogación. ¿No? Esto porque no se creó el signo de interrogación. Creas el signo de interrogación. Se está creando es una comilla. Bueno, ¿qué pasó con el signo de interrogación aquí? Creo que es por la fuente. Espérate, busco nuevamente el Arial. Bueno, desapareció mi signo de interrogación. No sé qué le pasó. Espérate, a ver, busco dónde está. Bueno, te voy a hacer el ejemplo con una letra.
con la letra A, mira. Entonces lo que hice fue, lo ubico en la posición que quiero hacer el recorte y la letra la voy a convertir en dibujos. Clic derecho, convertir en curvas o create outlines, como aparece aquí. Convertir en trazados también puede aparecer. Entonces ahí ya la letra se convirtió en un trazado y puedo entonces seleccionar los dos elementos, abro el Pathfinder o el buscatrazos y con la segunda opción de Shade Modes que dice minus front, menos el frente, ahí ya hice la perforación. Y lo que hice fue esto. Eso fue lo que hice en esta parte. Entonces ahí les dejo la referencia, muchachos, del texto. Miren que traten de que les quede alineado en los límites para que quede todo como si fuera una caja, ¿no? Que quede bien alineado, así. Miren que aquí es como si yo tuviera una caja. Eso le da como unidad y equilibrio. Ahí gana equilibrio aún teniendo los elementos de manera distinta. Entonces ya vamos aplicando conceptos. Bueno, les doy tiempo, no sé cómo van, chicos. ¿Van bien? ¿A todos ya tienen el título? ¿Qué sucede en un minuto en YouTube? ¿O no? ¿O están embolatadísimos? No sé, chicos, ¿ese silencio es para ponerme feliz o preocuparme? ¿Vamos bien? Yujú, ¿están ahí? Yo, yo no he podido hacer lo de cortar el signo de interrogación. Bueno, no importa, mira. Vuelvo y lo repito. Lo que estoy utilizando para el signo de interrogación no es más que la operación del Pathfinder, la segunda en modo de forma, ¿no? Esta que está aquí, la que me corta un elemento que yo ponga delante. Lo que estoy haciendo es colocar delante la tipografía, o en este caso el signo de interrogación. Bueno, algo le pasó a mi signo de interrogación. No sé si moví algo en el teclado. Voy a hacerlo nuevamente con una letra. Mira, por ejemplo, la letra P. Si yo voy a utilizar el Pathfinder con la letra sin convertirla en curvas, el programa no me va a dejar hacerlo. Si ven que no me permite, porque esto no se reconoce como una forma. Entonces lo que hago es primero crear la letra como una forma. Clic derecho, Create Outlines. Ya esa letra se va a comportar como una forma, entonces ahora sí puedo seleccionar ambos elementos y al cortarlo, mira que ya se va a diferenciar y ahí ya hago el troquel, ¿no? Eso es como si hiciera un troquel. Sería una forma de llamarlo. Entonces miren que ya desde el mismo título estoy determinando algunos colores que probablemente sean los que siga utilizando, ¿no? Los rojos, los blancos y esos amarillos que están ahí. Entonces voy a continuar. Les voy a pasar este texto por el chat. Para que lo peguemos como texto de párrafo. Listo, ese texto que les acaba de pasar, entonces, ahora sí, prestemos atención que para crear texto de párrafo lo hacemos de forma distinta al texto artístico, ¿no? Repito, el texto artístico es generalmente para crear títulos cuando vamos a hacer alguna intervención con el texto, así como el de convertir a curvas, para crear logotipos, marcas y demás. Mientras que el de párrafo, pues ya cuando vamos a agregar pues ya un elemento más descriptivo en información, o sea, cuando ya es grande información. Entonces, ¿cómo agregar texto de párrafo? Primero, pues copian su párrafo, pues si lo tienen en otro programa como Word ya o en un procesador de texto. Básicamente la diferencia es al momento de crearlo, ¿ya? Al momento de crear un texto artístico, ustedes ya saben que dan clic y crean pues escriben la palabra.
Pero al momento de crear un texto de párrafo ya no le van a dar clic, sino que ustedes van a dibujar el contenedor de texto. Entonces, por ejemplo, aquí miren, yo dibujo un recuadro con la herramienta texto y ese tamaño es el que va a determinar la caja de texto. Entonces yo le doy pegar y ahí tengo la información que yo les pasé. Simplemente tengan en cuenta el tamaño de la tipografía. Aquí vamos a trabajar por ahí en un 20, vamos a ver cuánto, 25 puntos, no, mucho. En Arial regular viene siendo un texto como de 20 puntos aproximadamente. Entonces miren aquí. Si ven que puedo adaptar el texto de párrafo dependiendo del formato que yo necesite. Les voy a ubicarlo aquí como un costadito, más o menos aquí. Si les aparece este indicador rojo, significa que están escondiendo una parte del texto. A lo mejor como por aquí. ¿Listo? ¿Sí les funcionó? El modo de texto de párrafo. Chicos, ¿dudas o vamos bien hasta ahí? ¿Ya saben acomodar un texto de párrafo? Ese texto lo justificas, ¿cierto? Ah, bueno, sí, buena pregunta. Miren que en propiedades nos van a aparecer tanto propiedades de carácter, que son pues las letras como tal, pero también las propiedades de párrafo. Entonces en párrafo, pues bueno, sí puede que si no está justificado, miren que tenemos todas las opciones de alineación. Alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha o justificar, ¿no? En este caso, pues sí, lo tenía justificado. Y de hecho podemos quitar los guiones, estos guiones que están aquí, activando aquí en el menú de párrafo. Miren que con las bolitas que está aquí yo puedo expandir y le quitan esta opción que dice Hibernate, que es básicamente desactivar la guionización o esa división. ¿Ya? Porque ya pues de pronto no se ve tan estético hacer esa parte. Esta última palabrita que dice veamos lo que sucede cada 60 segundos, voy a cortarla. O sea, sacarla de ahí porque me parece como que chilla. Y vamos a hacerlo de pronto con un contenedor. O sea, va a agregar un contenedor nuevo. Aquí, más o menos de este tamaño. Y ahora sí lo pego como texto artístico, ¿no? Voy a pegarlo como texto artístico. Y lo pongo de color blanco, más o menos. Y de hecho lo voy a dividir en dos. O sea que, Enter. Y lo alineo a la mitad. Y lo pongo de color. Voy a utilizar aquí en color muestras. Un color rojo, ¿no? De pronto así más, un rojo más quemadito. Aquí es donde vamos a empezar como a solucionar el tema de... Voy a ponerlo mejor al lado de acá. Hay elementos que pueden ir cambiando a medida que uno va pues, que uno va creando la composición. Miren aquí, por ejemplo, quiero hacerlo más, como más pequeño, porque el espacio me da. Y ahora aquí ya está el espacio perfecto como para hacer un gráfico.
y voy a disminuirle un poquito el puntaje de la letra, ¿ya? Pueden buscar mejores tipografías, ¿no? De hecho, si tienen, voy a buscar una que se llama Roboto, que está en casi todos los computadores. Si la tienen, por favor también úsenla, si no, con Arial está bien. Mira aquí un Roboto regular, que me gusta más. La Arial, lógicamente, pues no estamos hablando todavía de conceptos de tipografía, eso tiene que ver mucho con el parcial que ustedes van a desarrollar. Y ya una vez terminemos con ese parcial, al conocer que existen varios tipos de tipografía, ustedes van a tener más elementos a la hora de crear, porque resulta que la tipografía desde la forma también nos representa cosas. Yo voy a destacar simplemente un texto. Es un recurso muy utilizado en infografía. Es más, este texto se ve muy ladrilludo. Voy a dividir otra parte, que ya van a ver cómo queda y ustedes lo van a tratar de representar. Entonces, con texto artístico, miren lo que voy a hacer. Voy a dividir estos dos textos. Estoy con control X, ¿no? Para dividir. Y quiero destacar más este número. Y pego lo que está aquí. Entonces ahí un poquito ya es más como más entretenido para la lectura. Casi no me gusta esta cifra, pues así con ese poco de 7, se ve poco irreal, pero bueno. No vamos a entrar ya pues en tantos detalles. Bueno, ¿cómo les ha ido con el manejo de texto en este momento? Aquí hay una pregunta, qué pena, apenas la estoy viendo. Bueno, apenas, profe, ¿cómo era para que el texto quede justificado sin que salgan guiones? Muy bien. Entonces, cuando quieres que no salgan guiones, porque en infografía eso se ve muy feo, digamos que en los libros, en algunos textos, pues donde hay demasiado, pues sí, en los periódicos eso es normal, pero cuando estamos simplificando, o sea, tratando de que texto se nos vaya convirtiendo en gráficos, pues no se ve tan estético que tenga los guiones. Entonces, seleccionas el párrafo y acá en el menú de párrafo, si te pierdes, lo buscas por aquí en Windows y buscas el menú de Paragraph, por aquí tiene que estar, o de Character. ¿Qué se me hizo? Bueno, entonces simplemente no, seleccionas el texto, te vas a las propiedades aquí donde dice Paragraph, aquí, vas a buscar los tres punticos que te muestran más opciones, ¿ya? Te muestran más opciones de párrafo y aquí debes quitarle el chulito a esta parte que dice Automatic Hypernation. Hypernation, esa palabra no la conocía, Hypernate. Automatic Hypernation, no sé en español qué traduzca la verdad. Debe ser como, no sé, como cortar, pero lo encuentras aquí. En mi Separar. usuario aparece como separado. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Más fácil de entender. Aparece como separar, ok. Entonces en separar ya saben que él no va a dividir las palabras. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un cuadro. Sigo viendo el texto un poquito grande ahí, pero bueno, no importa. No voy a entrar en detalles. Entonces vamos a crear ahora esta claqueta. Esta claquetica que está aquí. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar algunas como formas compuestas y demás. Entonces lo primero, voy a crear una caja rectangular. Una caja rectangular, así está bien. Hay elementos que uno les va aplicando color, pero luego no importa, luego podemos unificar y miren que este, por ejemplo, tiene demasiado color, ¿no? Yo voy a simplificar un poco más esa parte. Entonces, en este cuadro aparece un texto que dice, cada 60 segundos
100 horas de video son subidas a YouTube. Y miren que juego también con esto y aquí vamos a dibujar este cosito y luego esta parte. Entonces, bueno, me pueden ir siguiendo. Pues la primera palabra dice, cuando son textos así, no recuerden, no es de párrafo. Los textos de párrafo es cuando son más complementarios. Ya que la mayoría de las veces en infografía vamos a estar trabajando es con texto artístico, ¿no? Como lo llamo acá, no sé si realmente se llama así, pero pues regularmente se le denomina así, ¿no? Texto artístico. De hecho es más de Corel Draw eso, creo que lo tengo desde Corel. Yo utilicé Corel cuando estaba en la universidad y trabajé de pronto los primeros 2 años, cuando ya era profesional, habré trabajado unos 2 años, pero después, desde que Illustrator como que dominó el mercado, pues ya he trabajado siempre en Illustrator. Entonces voy a colocar aquí cada, esto va en minúsculas, cada 60 segundos en color blanco. Voy a dejar la paleta por aquí visible. ¿Dónde está la paleta? Está por aquí, se me perdió. Color. Para ubicar el blanco fácilmente. Entonces, cada 60 segundos pueden duplicar un texto para no estar creando a toda hora con el texto Type Tool. Simplemente, como siempre, ¿no? Shift o Alt y duplican, perdón, con Alt, sí, con Alt. Con Alt duplican, miren, duplican un texto y simplemente reemplazo, ¿no? Y pongo aquí 100, perdonen un segundito, que normalmente estas llamadas de gente que no me conoce son importantes. Como que no tenía de nada importante la llamada porque era como un computador, de esos que lo llaman a uno a ofrecerle servicios o seguros o tarjetas de crédito. Entonces aquí pues pam, lo proporciono, ¿ya? O sea, para que quede a esta misma distancia. Miren que en algunos casos, chicos, si un texto tiene demasiado espacio entre letras, acá mismo en propiedades, en las propiedades de carácter, aquí tenemos este elemento, que es el interletrado. Entonces sirve para ajustar en algunos momentos esos distanciamientos y me sirve, ¿por qué no? A veces para hacer algunas precisiones, porque a veces el texto de acá como que no me da y bueno, pero pues no entraré en muchos detalles, pero simplemente les digo que existe. Cada 60 segundos, 100 horas de video son subidas a YouTube. Voy a disminuir ahí el texto, 100 horas, porque se supone que si estamos hablando de YouTube, pues se debe saber que son de video. 100 horas. No, sí toca colocar 100 horas de video. Se suben o son subidas. No necesito decir es el YouTube, porque estamos hablando de ese tema, ya está en el título. Entonces aquí también proporciono, ¿no? O sea, lo pongo a proporción para que quede bien alineado. Me toca hacer un poquito más pequeño aquí. Y bueno, les doy una esperita mientras hacen esa parte. Ok, chicos. Y bueno, luego hay que hacer este icono que ven aquí. Podríamos siluetear, hacer una cantidad de cosas, pero bueno, les voy a enseñar pues que el profe bueno, aquí hay un mensaje privado, no voy a decir quién.
Ok, listo, pues, ¿qué le podemos hacer? Chicos, entonces, bueno, les voy a aquí pues a revelar un secreto que, bueno, de pronto no es ningún secreto. Ustedes saben que en Internet pues se encuentran vectores, si no lo sabían, pues se pueden encontrar vectores ya listos y pues uno los puede utilizar, ¿no? Por ahora digamos que no voy a fomentar eso porque me interesa es que nosotros estemos en capacidad de crear eh, cualquier tipo de forma. Esta forma de aquí es demasiado básica, entonces la podríamos generar pues de pronto creando, creándola nosotros mismos, ¿no? Pero ahora les comparto una página donde ustedes pueden descargar vectores en SVG y los pueden incorporar. ¿Ya? Pero a medida que vamos avanzando, les voy a ir mostrando de pronto esos recursos. Entonces voy a hacer ese icono, ese icono que significa descarga. Es un icono muy sencillo, primero lo voy a hacer sobre líneas, pero vamos a ir fusionando ya con el Pathfinder esas formas. Entonces voy a crear aquí un rectángulo, lo duplico, lo roto, más o menos así. Luego lo roto acá, ponerlo un poquito más, que se salga, no importa. Miren que si yo le cambiara el color, pues quedaría así, ¿no? A quitarle el contorno. Y aquí voy a dibujar pues una flecha. Utilizaré, estoy duplicando elementos para aprovechar esa forma. Y la flecha puedo utilizar aquí la herramienta de polígonos o puedo utilizar la pluma también, ¿no? Puedo utilizar la pluma y pues me guío por supuesto por esas distancias. Entonces miren que ahí hice rápidamente un logo de subida, ¿no? Lo que son las 100 horas de subida. Y quiero suavizar un poquito los bordes, ¿no? Suavizar un poquito los bordes. Entonces, ustedes ya saben que con la herramienta de dirección, selección directa, miren que les aparecen estos elementos que sirven para suavizar y puedo suavizar un poquito ahí los vértices para que no queden como como con esa terminación y bueno, yo creo que hay. Ahora yo quiero que estos no sean elementos independientes, entonces ¿qué voy a hacer? Selecciono los elementos, chicos, y me voy al Pathfinder. ¿Dónde está el Pathfinder? Por aquí siempre lo escondo. Y en este caso yo quiero que estos dos se fusionen. Miren que ya es una forma, o sea que creé una flecha. Y estos que están acá quiero que sean otros. Y ya por último, pues agrupo esto, comando G, y lo pinto de blanco y lo voy a poner por acá para que acompañe el texto destacado y lógicamente lo pongo del tamaño que sea más conveniente. Entonces ajusto los elementos que queden en proporción, pongo esto un poquito más pequeño, no hay problema. Y listo. Entonces quiero que lo hagan, quiero que hagan ese icono y ya les presento pues que en algunas páginas web podemos encontrar iconos de este tipo que podemos trabajar, porque como son al final iconos, pues bueno, no tienen que tener como tanta diferenciación, a pesar de que podríamos hacer nuestros propios iconos aplicándole de pronto temas de estilos y ya pues para personalizar bien lo que estemos haciendo. Entonces miren que lo único que hice de raro fue, si vemos hasta aquí es un contenedor que tiene 3 líneas de texto, cada una de un puntaje eh, o tamaños distintos y acabé de crear un pequeño icono que representa el símbolo de subida de archivos. Les doy yo creo que 2 minuticos para que lo hagan y ya pues voy a proceder con la otra parte de esa claqueta porque ahí simplemente tengo el primer contenedor. Miren que con la misma ejercicio que ya hicimos de la ilustración de esos personajes que hicimos, pues en teoría estamos en condiciones de ya hacer muchas cosas. Simplemente es aplicar el Pathfinder en algunos casos donde es muy útil para crear elementos de composición.
Ahora me comparten sus avances por el WhatsApp, muchachos. Entonces, bueno, eso depende. Vamos a ver qué me encuentro ahora porque los veo muy callados. Muy callados. Entonces, para saber si me pongo feliz o si me preocupo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda con lo que hemos hecho o todo está claro? Por ahora creo que no. Vale. Bueno, entonces voy a solucionar esta parte de la claquetica, ¿ya? Donde, como ven, es un cilindro, pero aquí tienen unos rectángulos que pues están como en una diagonal y uno diría, bueno, ¿eso cómo se hace? Entonces comienza uno como a dudar de cómo se hace eso, si tiene que hacer uno por uno o por el contrario lo hacemos con formas compuestas. Entonces voy a hacerlo. Voy a crear primero un contenedor grandecito. Recuerden que el tamaño pues uno lo cambia en cualquier momento. Entonces creo un contenedor, ¿ya? Y voy a crear una serie de rectángulos más delgados, más pequeños también. Y voy a rotarlo un poquito. Que se salga, perdón. Voy a rotarlo un poquito. Sí, voy a rotarlo un poquito. Y ahora lo que hago es duplicar este en diagonal. Recuerden que con control D ustedes duplican una operación que ya hayan hecho. Y bueno, hacemos una forma similar a esta, miren. Y ahora lo que quiero es que solamente quede este del fondo. Estos de aquí me van a servir como troqueles, van a cortar y me va a quedar una forma en diagonal. Eso me va a permitir hacer esta figura que está aquí. Y luego simplemente es en un contenedor por detrás se haría esa otra parte. Entonces está claro, ¿no? Dibujo primero este que me va a servir de la forma que necesito y estos pues, son como unos elementos que me van a cortar. Entonces esos elementos deben estar por encima de... Voy a ponerle el color para que lo logren interpretar. Y a esto les voy a poner color también, simplemente para tema ilustrativo. Miren que deben estar por encima, lo que quiero mostrarles. Entonces al tener esta figura, si yo selecciono todo y en el Pathfinder, ubico el Pathfinder, siempre lo cierro, se queda cortico en estas pantallas. Y voy a ubicar, miren que hasta ahora he utilizado solamente, bueno, también utilicé este, el riñón, he utilizado estos dos. Y voy a utilizar este que me dice menos los del frente. Y miren que ahí me dividió las diagonales. O sea, yo hubiera podido haber creado uno de estos y duplicarlo, pero pues cuando son muchos la imprecisión puede ser mayor y entonces por eso me consideré conveniente hacerlo de esta forma. Y ya ahora al final lo que hago es que, bueno, esto realmente es negro, darlo para atrás y estos realmente son blancos, están aquí. Son así y ahí ya tengo parte de mi claqueta, lo pongo más pequeñito, como aquí. ¿Cierto? Más o menos y voy a duplicarlo y simplemente lo roto un poquito, lo ajusto y ahí ya tengo mi claqueta. Fácil, ¿no? Les dejo ahí la referencia un par de minuticos para que ustedes lo puedan realizar. Miren lo interesante porque ya estamos trabajando gráficamente, pues generando forma, pero también contexto y tratándolos de integrar. Podría aplicar algún degradado, si quisiera darle como un acabado distinto a esto, también lo podría hacer. O agregarle más detalles, bueno, eso ya hace parte
del toque que ustedes mismos le van dando. Entonces ahí los dejo. Creo que les falta un minutico. ¿Cómo les fue? ¿Estamos claros con el Pathfinder? Incursionen bastante con el tema del Pathfinder. Vamos a ver qué más dice esto por aquí. Al momento de crear ese tipo de elementos es siempre, como les digo, el proceso de observación, miren infografías, miren qué recursos se utilizan y luego ustedes buscan un texto descriptivo de algo y pueden ya estar en condiciones de representarlo gráficamente, ¿ya? Ir contando por medio de estos gráficos. Entonces es mucho más llamativo que pasar simplemente un texto escrito. Se vuelve un recurso multimedia muy interesante. Bueno, entonces, listo, chicos, nos faltan apenas 8 minutos. La idea es que la tarea que ustedes van a desarrollar sea hacer una infografía, ¿ya? De un tema de su selección, pero pues como quiero seguir construyendo estos recursos con ustedes y que nos vayamos encontrando en el camino con estas situaciones y también para involucrar el trabajo en clase, pues dentro de la hora de clase, propongo más bien que la próxima clase continuamos en clase realizando este ejercicio y al final ustedes me presentan hasta donde lleguemos todos y se calificaría como un ejercicio participativo. Entonces, importantísimo entonces que lo hagamos en clase, que hagan preguntas y que vayamos construyendo y sobre todo que alcancen al mismo producto que yo voy a generar. O sea, que hagamos lo mismo, ¿vale? Pueden variar, pueden agregarle su toque, si quieren agregar otros gráficos, no sé, pueden hacerlo. Por ejemplo, ahora nos faltan aquí unos elementos como una manito, pero bueno, puede sobrar. O algo que vaya representando específicamente la información que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces el tema del reloj sí podría ser un elemento que podría involucrar aquí, ¿no? Y de pronto ponerlo como centro y determinar esto. Entonces creo que voy a terminar hasta ahí. Voy a simplemente a modificar aquí esto un poquito para que quede como así. Voy a subir un poquito el texto. Y aquí voy a dibujar un reloj. Lo voy a hacer, vamos a ver, un colorcito plano así. Luego hago, vamos a ver, luego hago otro círculo. Voy a utilizar este amarillo que hay aquí. Utilizar el rojo que está acá. Dos círculos muy sencillos. Eh, acá voy a hacer otro par de círculos. Duplico. Bueno, a veces es bueno dibujar con sobre línea, ¿no? Solamente sobre el stroke, pues para... Y por último aplicar color, así como hicimos con el Mario. Vamos que pongo esto aquí arribita. Aquí va como un pequeño rectángulo redondeado. ¿Qué más va por aquí? Va otro rectángulo redondeado por acá. Un poquito girado. Y en todo el centro pues vamos a colocar la aguja.
Y la aguja, bueno, la podemos representar aquí normal con un triángulo. Pero esta figura sí la voy a unir con el Pathfinder. Voy a tratar, para que no me vaya a quedar mordida, voy a tratar de aprovechar la circunferencia, más o menos así, como a la mitad, para que quede preciso. Y ahora sí, selecciono ambos, Pathfinder, y le digo soldar. Y ahora sí no es más que agregarle los colores que inicialmente tenía planteados. Aquí como el amarillo, como para no variar con tantos colores. Aquí lo puedo dejar negro. Esto iría del mismo color del reloj. Aquí hago un Pathfinder porque quiero que esto quede hueco. Que aquí quede hueco. Y este lo pinto de este color. Este también. Y aquí agrego una pequeña sombra, así como hicimos con los Marios. Con la herramienta Scissor voy a utilizar aquí tan corto y pongo uno de estos colores un poquito más oscuro, como para darle ahí más relieve. Entonces mire que estoy representando el concepto de tiempo. No me gusta el tiempo en negativo, entonces voy a ponerlo en positivo. Voy a ponerlo mejor acá. Entonces voy a poner la aguja mejor por acá arriba. Ahí está. Para aplicar conceptos, ¿no? ¿Qué sucede en un minuto? Entonces miren, hice el reloj, pueden cambiar colores, ¿no? Pero la idea es como respetar, no pasar más o menos de unos 3 tonos. Bueno, mientras les dejo esta referencia y ustedes me alcanzan, voy a ir llamando a lista. Ya saben que ustedes simplemente abren micrófono y dicen presente, profe. Ahí les dejo la referencia, chicos. Guarden el ejercicio. Vamos a continuar la próxima clase. O sea que se salvaron de la tarea. Pues porque no quería dejarlos tan a la deriva, ¿no? Porque yo sé que van a encontrar muchas dudas y pues la idea es que las podamos solucionar al instante. Pues bueno, en un minutico, por favor les pido que contesten el llamado a lista. Apenas está abriendo el documento. Van guardando. Marco Antonio Acosta. ¿Estás? ¿No contestas? Daniel Vanguero. Daniel. Michel Chavarría. Julián Durán. Presente, profe. Tatiana Espinosa. Presente, profe. Jonathan García. Presente, profe. Okay. Alejandro Gómez. Presente, profe. Alex Guzmán. Alex. Steven Higuera. Presente, profe. Julieta. Presente, profe. Okay. Juliana Loaiza. Presente, profe. José David López. Presente, profe. Okay. Camila López. Presente, profe. Francisco Mejía. Presente, profe. Okay. Andrés Montealegre. Montealegre. ¿No está? Camilo Osorio. Presente. Farid Prado. Presente, profe. Nicole Ramírez. Presente, profe. Juan Felipe Salazar.
Juan Felipe Salazar, Shelton, Aquí, profe. bueno, un llamado rápido, quienes no contestaron, Marco Antonio Acosta, Daniel Vanguero, Alex Guzmán, por el chat no veo a ninguno, Andrés Montealegre y Juan Felipe Salazar. ¿No contestan? Bueno, chicos, entonces listo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Que tengan un feliz fin de semana y pues continuamos con este ejercicio la próxima semana para que estén tranquilos y ya pues hablamos de lo que va a ser todo el proceso ya de la presentación del primer parcial, que entramos en semana quinta. Que estén bien, muchachos. Chao, chao.